La felicidad es poder percibirse a uno mismo sin temor. ¿Tú qué dices? Hablemos de teorías y contradicciones sobre qué es la felicidad. Es sencillo resumir la felicidad en salud, dinero y amor. Sin embargo, sentirte bien con lo que tienes es una cuestión de equilibrio. ¿Cómo se alcanza? En cada episodio compartimos una pregunta, una cita de autor o una reflexión y la debatimos para encontrar respuestas. Una sola cuestión y diferentes soluciones. Porque todos somos diferentes. Yo soy Marta Y yo, Tania, la sociología nos unió a Marta y a mí. y hoy compartimos contigo todo lo que aprendemos en ese camino al equilibrio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al primer episodio del podcast Salud, Dinero y Amor, un espacio donde compartimos ideas y reflexiones para encontrar juntas el equilibrio. Hoy hablamos sobre la felicidad y quiero empezar con una pregunta directa. ¿Qué es la felicidad y en qué se diferencia del bienestar? Para mí esta es una pregunta clave porque yo estuve durante muchos años buscando la felicidad como un fin en sí mismo o una meta. Pero con los años me di cuenta de que eso es imposible, porque la felicidad viene y va. La felicidad es un estado de ánimo. La felicidad, igual que la tristeza o la rabia, se puede sentir ante algo que te pasa, pero igual que viene, se va. Sin embargo, el bienestar es un estado físico y mental de satisfacción y tranquilidad, algo que perdura. El bienestar es sentirse en paz con una misma, es sentirse satisfecha con la vida que una lleva. Y eso sí que es algo que se alarga en el tiempo, independientemente de que tengas días mejores o peores, más tristes o más felices. Por eso para mí, cuando hablamos de felicidad, me parece súper importante tener presente que es pasajera y que a lo que de verdad que hay que aspirar es al bienestar. ¿Tú qué opinas, Tania? Pues fíjate que yo aquí creo que se podría equiparar bienestar con felicidad y con equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que concibo como algo intermitente, como algo que tú comentas que viene y va, me parece que estaríamos hablando más de placer, de alegría, de momentos de éxtasis cuando estamos compartiendo algo que nos pone alegres, ¿no? Y aquí me gustaría compartir lo que hablan algunos autores, porque se habla muchísimo, como decíamos al principio, sobre la felicidad. Hay muchas teorías, hay contradicciones. Entonces, ¿qué nos dicen diferentes autores y estudiosos y doctores sobre el estado de felicidad? Algo que diferencian es la felicidad y el placer. Solemos confundirlo mucho. Cuando hablamos de placer, son esos momentos efímeros y la búsqueda constante del placer y de esos momentos nos va alejando de la felicidad. Pero la felicidad es algo que en principio se cree, o creen algunos por lo menos, que sí se puede sostener en el tiempo. Por eso a mí me parece que se podría equiparar con el bienestar. Pero no lo sé, vamos a debatirlo y a ver a qué conclusiones llegamos en este primer episodio. Algo que me gustaría compartir es lo que dice en el libro Fluir. No sé pronunciar el nombre del autor porque es muy complicado, mija, y ya el apellido se me va, pero bueno, el libro es Flow, traducido como flujo, y lo que dice es que los mejores momentos de nuestra vida, en este libro que hace un estudio sobre qué es la felicidad, él pasa más de una década haciendo investigaciones sobre en qué momentos las personas se sienten felices y trata de averiguar cuándo estamos en un estado de flujo, de flow, en el que eso que decimos que el tiempo se detiene, que sí, que nos está haciendo felices y que se puede definir la experiencia como algo óptimo. Él analiza varias situaciones para llegar a definir qué es el flow y qué es la felicidad y averigua que los momentos de nuestra vida en los que mejor nos sentimos no son momentos pasivos, receptivos, o sea, que estamos recibiendo algo que nos puede hacer sentir bien y ni siquiera son momentos relajados, sino que aunque esos momentos puedan ser placenteros, por ejemplo, estar con amigos tomando algo o de vacaciones puedan ser momentos placenteros, no son los momentos en los que las personas decimos sentirnos más felices. Y la Eso cuando... diferencia, Sí, Tania, perdón, sigue. ¿Cuál la diferencia? y que el placer sería un componente importante de la calidad de vida,
Y una cosa es esa calidad de vida, pero que por sí mismo no trae la felicidad. De hecho, luego si quieres comentamos las diferencias que hacen a nivel científico exactas entre qué desata placer y qué desata felicidad en nuestro cerebro, pero sería un poco esta diferencia de hay momentos placenteros, pero no es una sucesión de momentos placenteros lo que nos hace más felices. Por eso hay personas que estando de vacaciones, por ejemplo, se sienten decaídos, se sienten aburridos, no están en flow, ¿no? Hay diferencia en sentirnos en algo que nos motiva y de hecho hay más momentos de motivación cuando estamos trabajando que cuando estamos de vacaciones. Sí, totalmente. En ese sentido, que dices tú mismo lo has dicho, que se habla en el libro, ¿en qué momentos somos más felices? Ya el hecho de ver en qué momentos somos más felices te indica que hay momentos en los que somos felices y otros que no. Por eso, algo que me parece súper importante de lo que has dicho es, con la diferencia del placer estoy totalmente de acuerdo. Eso es algo que por suerte ya se ha visto, que por desgracia mucha gente sigue buscando la felicidad o el bienestar en momentos de placer, pero eso sí que ya está más que estudiado y ahí ya hay poco debate en que el placer no da un estado de ánimo de felicidad o bienestar duradero. El placer es totalmente efímero y dura, ni siquiera dura horas, es que el placer es lo más efímero que hay. Eso ya lo decía Séneca en la filosofía antigua, ya está bastante presente y hoy en día pues con métodos científicos se ha demostrado. Entonces en eso estoy plenamente de acuerdo. Y por eso se dan esas situaciones aparentemente contradictorias de que en épocas como vacaciones o haciendo algo que supuestamente está chulo, pues hay gente que no está feliz en ese momento porque no es capaz de fluir. Pero para mí yo sigo insistiendo en que precisamente porque se estudia en qué momentos somos más felices, yo prefiero hablar de bienestar porque el bienestar, tú puedes estar triste llorando y tener bienestar, porque has aprendido a sentirte bien contigo misma, a saber que ese momento de tristeza es pasajero, abrazarlo. Entonces, me gusta mucho más hablar de bienestar. Aún así, lo que está claro es que lo llamemos felicidad o lo llamemos bienestar, tiene mucho que ver lo que hacemos y lo que interpretamos de lo que hacemos, que eso es algo que también se habla en el libro Atrévete a no gustar, que las dos hemos escogido para este episodio lecturas de autores súper difíciles de pronunciar, no lo hemos hecho a posta, pero es que este también se llama, tiene un nombre súper raro, Ichiro Kishimi, no sé si lo he dicho bien, y su libro se llama Atrévete a no gustar, libérate de tus miedos y alcanza la verdadera felicidad. Y él habla de eso que has dicho, que también se menciona en Fluir, de que estamos bien cuando lo que nos pasa nos parece, sobre cómo nos lo tomamos. Es decir, él dice una idea que me pareció súper chocante, que no la había escuchado nunca, y dice que el trauma no existe, y lo dice así, y esto daría para otro podcast, y lo que argumenta es que no nos afecta lo que nos pasa, sino la interpretación de lo que nos pasa. Totalmente. Por eso, por ejemplo, el libro, también otro libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, él habla de estados de experiencia óptima, como lo llaman en el libro de Flow, estando en un campo de concentración. O sea, hay experiencias de personas que se han buscado también en cárceles, presos, que han buscado una manera de sentirse felices o en bienestar en situaciones que nos parecería que es imposible o que nos parecería que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Estar encerrada, que se le prive de la libertad. Sin embargo, es esa interpretación de lo que hacemos. Por eso la felicidad no es algo que nos sucede, no viene de fuera, sino que es una interpretación nuestra. Y aquí, mientras te escuchaba, Marta, has dicho algo que me parece súper interesante, que es, prefiero hablar de bienestar y llamarlo bienestar y no felicidad, y eso me hace pensar, ¿no será
que a las personas nos cuesta poder decir, sí, soy feliz, porque hemos puesto como en un altar muy grande la felicidad y hemos hecho nosotras mismas que sea algo que nunca alcanzamos, como si siempre nos faltara algo, y por eso nos sentimos incómodas quizá llamándolo felicidad. Muy buena pregunta, pues a lo mejor es por eso. Me Porque es has hecho verdad que pensar eso, que ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos decir, sí, hay días que lloro, hay días que no estoy motivada, pero soy feliz porque no hace falta más para llenarme de, ¿no? Para alcanzar esa felicidad o ese bienestar. sí, ahí entraría también lo que hablan muchos autores de la sobrevaloración de la felicidad, ¿no? Que se le ha puesto como en un altar, se ha puesto como una meta siempre, todo el mundo hablamos de la felicidad, nos apetece hablar de la felicidad, nos apetece alcanzarla y claro, cuando tú idealizas tanto algo, parece que nunca es suficiente. Y a lo mejor tienes razón y ya somos felices, pero no lo queremos llamar así porque no, no, si estoy llorando no puedo estar feliz. La felicidad debe ser algo más. Claro, la felicidad debe ser algo más, justamente. Me has hecho pensar eso. Como que Sí, siempre estamos buscando un poco más, siempre estamos buscando beneficios y realmente lo que nos hace felices es algo que hacemos porque nos gusta hacerlo en sí, no porque le estemos buscando un beneficio, no porque nos vaya a traer algo futuro, ¿sabes? Realmente creo que en esto coinciden todos los estudios, lo que nos hace felices es justamente eso que hacemos porque sí, porque nos divierte. sí, en ese sentido, también en Atrévete a no gustar se habla de algo súper importante que es el sentimiento de colaboración, de ayuda. Y claro, él dice, si tu medio para alcanzar el sentimiento de colaboración es ser reconocido por los demás sin más, no vas a alcanzar la felicidad porque vives según los deseos de otros, quieres el Claro. reconocimiento de los demás. Ahora bien, si tú tienes un sentimiento de colaboración sincero y verdadero, no necesitarás el reconocimiento de nadie para sentirte bien, porque tú ya tienes la conciencia real de que le estás siendo útil a alguien, de que lo que estás haciendo mejora la vida de alguien o que tú te sientes bien haciendo eso, sin necesidad de reconocimiento. Entonces, muchas veces cuando la gente lo confunde y claro, busca el reconocimiento, ahí ya te metes en una situación de dependencia de los demás, del reconocimiento de los demás, de la opinión de los demás. Y claro, por eso él, su título que me encantó es Atrévete a no gustar, atrévete a no Mm. buscar ese reconocimiento, haz las cosas por ti misma para lograr ese sentimiento de satisfacción y punto. Y cuando de verdad tú haces algo porque de verdad te gusta, como por ejemplo este podcast. Lo voy a poner de ejemplo porque Total. nosotras, tú has escrito un libro, yo he escrito dos poemarios y podríamos haber dicho, ay, pues vamos a hacer el podcast porque nos apetece dar nuestro libro a conocer, porque queremos ganar ventas, pero no, lo hemos hecho porque de verdad nos apetece, porque nos gusta aprender la una de la otra y no hay un fin más allá de hacerlo. El fin en sí mismo es hacerlo y disfrutarlo mientras lo estamos haciendo. Entonces, en esas cosas es donde tú puedes alcanzar la felicidad, cuando haces algo porque te apetece hacerlo. Totalmente, porque si no, nunca sería suficiente, porque nos iríamos a, como decías, depende de los demás, a lo que no podemos controlar. Y aquí me gustaría compartir otra teoría de otro autor que es Mark Manson, este nombre sí es fácil, y el libro es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y él dice que tiene mucho que ver, él también habla de la felicidad en ese libro, y tiene mucho que ver con cuando nos sentimos capaces de resolver, o sea, lo que podemos controlar. Él dice, siempre va a haber problemas, pero la diferencia es entre mejores y peores problemas y nosotros tenemos que escoger esos problemas de los que nos ocupamos, ¿no? De los Eso que es. podemos resolver. Entonces, a mí me encanta porque él dice que cuando cuando descartamos de qué no preocuparnos, sino nos ocupamos en lo que sí podemos resolver, al hacer ese descarte y poder enfocarnos en algo, nos libera y nos permite poner nuestra energía en algo que nos sentimos capaces.
Y en eso otros autores también están de acuerdo que se trata de sentirnos que estamos en constante resolución de cosas, encontrando soluciones, ¿no? En esos estudios que hacía este sociólogo del libro Fluir, todas las personas que se sentían más felices se dedicaban a hacer cosas que les estaban dando retroalimentación constante. Es decir, alguien que está después de su trabajo construyendo algo en casa y puede tener un feedback constante de que lo que está haciendo le está sirviendo para algo, está solucionando algo, pero no externo de las otras personas, sino que le gusta a él mismo. Por ejemplo, un hombre que construyó su propio jardín, un sistema de aspersores para que con la luz se crearan unos arcoíris, o sea, algo bonito que él quería hacer y a pesar de que su trabajo era un trabajo en una fábrica muy repetitivo, él se sentía feliz mientras trabajaba y después, porque le daba sentido a lo que hacía. Sí, 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 totalmente. Por eso a veces tiene sentido que la gente sea más feliz en el trabajo que de vacaciones, porque de repente no ha aprendido a simplemente estar y disfrutar y claro, necesita esa retroalimentación y como no encuentra un hobby a lo mejor que le guste o no, pues se mantiene en esa rueda y siguiendo con nuestro ejemplo de nuestro podcast, es exactamente lo que tú dices. Si nuestro fin en sí mismo y ya tenemos feedback cuando termine el podcast de, ay, ¿qué he aprendido yo de Tania? Y tú, ¿qué he aprendido de Marta? Pues ya estamos contentas con hacerlo. Ahora bien, si como he dicho, nuestro fin fuera, por ejemplo, dar a conocer nuestros libros, es lo que has dicho tú, no tendrías nunca suficiente, porque ¿cuántos necesitas vender para que ya digas, ah, vale, pues el podcast tiene sentido, porque ya he vendido 10 o ya he vendido 100? Es que nunca tendrías un límite, nunca sería suficiente. Claro, o compararnos con otros, sí, con otros podcasts, por ejemplo, ¿no? Sí, pues ese estar resolviendo problemas me parece algo súper interesante porque cuando nos enfocamos en eso, entonces y descartamos la atención de todo lo demás que no nos puede hacer felices, es como que tenemos esa capacidad de darnos felicidad a nosotras mismas. Y me parece muy guay es como otra vez un enfoque de que se trata de la atención. Otra vez la felicidad se trata de dónde tú decides poner el foco, ¿no? Y aquí quiero decir una cita de Viktor Frankl. Otra vez recuerdo el libro El hombre en busca de sentido, que dice, la felicidad, igual que el éxito, debe ser tratada como si fuese el efecto secundario no intencionado de la dedicación personal a algo mayor que uno mismo. Claro, O sea, no buscando un beneficio para nosotras mismas, sino que lo ponemos en el acto en sí, ¿no? En lo que estamos haciendo. O sea, no vayamos tras la felicidad, sino tras todo eso que nos hace sentir bien y que en consecuencia nos da felicidad, pero porque son experiencias positivas para nosotras, ¿no? Entonces, si llenamos nuestros días de esas experiencias positivas y nos enfocamos en eso, sin darnos cuenta cuando alguien nos pregunte, ¿eres feliz? Pues puedes decir, pues sí, porque si yo ¿cómo analizamos si somos felices? Pensando en cómo pasamos nuestros días, ¿no? Si a ti, Marta, te preguntan, ¿eres feliz? ¿Qué te paras a pensar para responder? en cómo me siento conmigo misma, cómo estoy, Claro, pero no solo en ese momento, ¿no? Sino, en general. claro, en general, piensas en días atrás, en cómo pasas tu día a día para saber si eres feliz. Lo defines como tú has dicho en general, no en este momento sí me siento bien. Claro, pero entonces creo que se trata mucho de encontrar esos momentos que nos hacen felices y nosotras mismas repetirlos y descartar todo lo demás. En eso me estás convenciendo en lo de utilizar la felicidad como sinónimo de bienestar, porque es cierto, con esa pregunta me has convencido, porque es cierto que cuando a mí me preguntan, ¿eres feliz? No pienso en este momento. Pienso, ¿eres feliz con tu vida? ¿Eres feliz con la vida que llevas? ¿Con cómo estás, pues eso, viviendo, básicamente?
Y en ese sentido puede que tengas razón y que al final lo que nos pasa es eso, que hemos puesto la felicidad en un sitio como inabarcable y sí que es abarcable. Y en relación al hombre en busca de sentido hay otro libro que también es muy parecido, que es la bailarina de Auschwitz, y entonces que también estuvo en un campo de concentración. Si gente así fue capaz en esas circunstancias, y tenemos estos ejemplos porque nosotras hemos leído esos libros, pero bueno, habrán otros ejemplos de otras circunstancias igual de heavies. Si esa gente fue capaz de encontrar cosas positivas a lo que le estaba pasando, que era una atrocidad, ¿cómo no vamos, personas del llamado primer mundo, con problemas, a no saber encontrar esos estados? Que obviamente no hay que quitar importancia a los problemas del primer mundo, porque hay gente que sufre y lo pasa verdaderamente mal, y hay que hacerle caso y atenderles, pero es que tenemos las herramientas necesarias y están disponibles para realmente ser felices con lo que tenemos. Y en ese sentido, también me gusta mucho la idea de que la vida en general no tiene sentido. Y el sentido se lo Claro, tienes que dar tú. Y exacto. cada uno, que es lo que se habla un poco también en El hombre en busca de sentido, ¿no? Y aquí y ahora, y tú con tu vida y con tus experiencias y con tus... Tienes que darle sentido. Y buscar qué te hace feliz a ti, con qué tú estás bien. Y también quería mencionar, en base a lo que has dicho de la atención, cuán importante se está viendo ahora que focalizar la atención es importante también para estar bien. Y muchas veces hemos oído hablar de meditar y hemos pensado que meditar era poner la mente en blanco, y por suerte ahora estamos viendo que eso no existe, que nadie lo hace, que ni el más yogi, ni el más, ni Buda, ni nadie es capaz de poner la mente en blanco. Que meditar lo puedes hacer no solo sentado, sino fregando los platos o trabajando o estando en este podcast, porque meditar es poner el foco, poner el tiempo en el presente, la atención en el presente, y vivir lo que estás viviendo sin pensar en otras cosas, sin pensar en la lista de la compra o en lo que tengo que hacer mañana o en que se me olvidó esta tarea. Disfrutar el momento, sea Sí, lo que sea, el más banal, comerte una mandarina, lo que sea. claro, es lo que el mindfulness, ¿no? Que es el poner la atención, estar haciendo plenamente algo, es el control de la conciencia, es de lo que depende la felicidad. A mí me encanta, y ahora que has sacado el tema de meditar, una frase que dice, es que el control de la conciencia no es solo para los más espirituales ni los que meditan, porque lo que hace un yogi puede ser maravilloso, pero también lo es lo que hace un fontanero o un buen mecánico. No es más feliz el que puede estar una hora en meditación, en un estado meditativo, porque puede estar en ese estado una persona que disfruta plenamente de su trabajo, que se esfuerza, que siempre resuelve, que es meticuloso, que no deja cosas a medio hacer. Y a mí me encanta el libro de Fluir y insisto y lo repito varias veces porque de verdad es que hace unas demostraciones que te abren los ojos que dices, wow, es que nos estamos perdiendo en un montón de cosas que tú decías, Marta, es que claro, ¿cómo nosotros no vamos a poder ser felices con todo lo que tenemos? Pues creo que precisamente tanta sobreinformación y tanto mundo material que tenemos también, es lo que nos hace perdernos en que se nos olvida las cosas importantes, ¿no? Y llegan estos experimentos para decirnos, no, mira, es que te estás equivocando, porque la felicidad no es poder subirte a un jet, ni poder irte a unas vacaciones a no sé dónde, poder estar teniendo todo ya cuando lo quieres, no se trata de eso. Por eso hay personas que con muchas menos cosas pueden ser felices y otras que teniéndolo todo se pasan el día en el psicólogo y haciendo terapia. Y otra cosa que me parece un problema de las terapias hoy en día es que se enfocan mucho en mejorarte,
en conócete para ser mejor, para hacerte mejor. ¿Cómo? ¿Es que no somos ya suficientes con lo que somos? De eso creo que hablaremos en otro episodio, ¿no, Marta? Sí. Pero la verdad es que hay un montón, la depresión no deja de crecer, la necesidad de terapia no deja de crecer, pero es que no dejan de crecer esas corrientes de hazte mejor. Y eso nos hace sentir inadecuados, nos hace sentir que no somos suficientes y, y creo que ya vale, ¿no? O sea, yo quiero hacer un episodio que sea como ya vale de decir que tenemos que ser mejores y vamos a ser un poco lo que somos. Sí, es como saca la mejor versión de tú mismo. ¿Y cuándo termino? ¿Cuándo llego Claro. a esa mejor versión? ¿Cuándo sé que ha llegado? Claro, no, no creo que la felicidad tenga nada que ver con mejorarse, más bien al contrario. Creo que la felicidad tiene que ver con conocerse para aceptarse, no, no para intentar ser más de lo que ya eres, ¿no? Sí, en ese sentido hay otra cosa en la que ya hemos avanzado mucho, pero nos hemos metido en otro berenjenal, que es el de ya hemos entendido, o al menos teóricamente, que para alcanzar, para poder ser felices en nuestro día a día, para tener bienestar, tenemos que dejar de compararnos con los demás y compararnos con nosotras mismas y centrar el foco en el yo y en mí. Pero Sí, claro, ahí volvemos a lo que has dicho tú. Eso está bien, pero ¿hasta qué punto? claro. Porque sí, Ahí sí, el yo, ¿qué pasa ahí? Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Vamos a dejar para otro episodio el ego, lo que nos contamos que somos, lo que somos y lo que nos contamos que somos. Mejor lo dejamos para otro episodio porque si no, creo que se nos alargaría un montón, ¿no? Y no queremos hacer nuestros episodios tan largos. Pero sí, tiene muchísimo que ver, obviamente está súper relacionado y todos los temas que vamos a hablar van a estar muy relacionados, ¿no? Obviamente porque estamos hablando de búsqueda de ese equilibrio, de qué nos hace sentir bien y nosotras creemos que lo que nos hace sentir bien es el equilibrio sí, entre salud, dinero y amor, entre todo lo que hacemos. Y algo que no me gustaría dejarme en este episodio es la idea de que el uso de nuestro tiempo libre también determina mucho el que nosotros podamos construir una vida de bienestar y de felicidad, en qué invertimos nuestro tiempo libre. Porque si se ha demostrado que personas en momentos de ocio no experimentan tanta motivación y tanta alegría, tanta felicidad como cuando están trabajando, habrá que ver si en ese tiempo libre se está haciendo una búsqueda excesiva del placer, que es lo que nos aleja precisamente de la felicidad, porque los momentos de placer no son las mejores experiencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? Porque personas que han estado más solitarias y han construido hobbies en su tiempo libre son las más felices. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con nuestro ocio, no? Algo un poco para reflexionar. sí, como mínimo para reflexionar. Y quiero recalcar que yo como socióloga, y tú seguro que también, no negamos la importancia de la socialización. A mí me parece que es súper importante tener presente, y lo veremos a lo largo de los podcasts, que estamos muy de acuerdo en que somos seres sociales y el estar en contacto con otras personas sí o sí lo necesitamos para poder estar bien. Pero claro, hasta como todo, ¿hasta qué punto? Tampoco te pienses que por estar rodeado de gente, porque la gente que más siente la soledad a veces la siente en el metro, ¿no? Rodeada de personas o con supuestos compañeros de trabajo con los que son un montón y ninguno en sí le cae bien. Sí, Claro. entonces, pero en ese sentido también quería hablar de que está, como tú dices, el buscar el placer constante en el tiempo, en el ocio y en el tiempo libre, y cuidado con otra cosa que es lo contrario, pero también está afectando, profesionalizar el tiempo libre. El querer maximizar el tiempo, el tener que estar productivo a todas horas y al final no te estás dejando espacio para relajarte, para mucha gente quiere aprovechar ese tiempo libre al máximo haciendo de todo y, y bueno, pues a lo mejor te puede sentar bien, pero claro, si tú sientes que llegas y que estás a gusto,
pero ¿cuánta gente se apunta a 1000 historias y va a esas 1000 historias diciendo, uff, es que no me da tiempo? Pues no vayas. La frase no me da la vida. No me da la vida, Qué pues triste, quítate sí. cosas. Pero también es verdad que hay gente, o sea, todos somos diferentes y hay gente que les sienta bien estar más ocupada haciendo cosas y necesitan gastar esa energía, invertirlo en nuevos proyectos, ¿no? Y hay gente que necesita más tiempo para descansar. Por ejemplo, tampoco todos necesitamos dormir igual o tenemos esa capacidad de trabajo y esa energía para estar trabajando o profesionalizando, como tú decías, o haciendo proyectos nuevos. Entonces ahí también depende de cada persona, porque si consiste el crear más felicidad en nuestro día a día, en desarrollar objetivos propios, como decíamos, en hacer cosas con nuestro tiempo libre, que no solo nos sintamos que tenemos feedback cuando estamos trabajando y que eso nos haga sentir motivados, sino también en nuestro tiempo libre, saber ponernos esos objetivos y tener experiencias positivas, no sintiendo que estamos perdiendo el tiempo haciendo cosas que no nos llenan. También puede ser que muchas personas a ti te parezca que puedan estar siempre muy ocupadas, pero están haciendo algo que les gusta. Podría haber gente que diga, vosotras en vuestro tiempo libre hacéis un podcast, ¿para qué? ¿Por qué no os vais a tomar cerveza? ¿No? Claro. Sí, al final es lo que hemos hablado, encontrar tu sentido a ti misma en lo que a Claro. ti funcione. Y entonces ya, como hemos hecho un barrido general bastante amplio y no queremos meternos en temas de otros podcasts, ¿qué, qué conclusiones, Tania, sacas tú de lo que hemos hablado? Tratamos de dar 3 ideas finales. Vale, Venga, bueno, yo voy con la primera. Bueno, antes, porque igual lo que has dicho sobre cómo somos sociólogas y el tema de que somos seres sociales, aquí yo quiero compartir una cita antes de las reflexiones finales, porque igual nos sirve para esas ideas. Y dice, la civilización se construye sobre la represión de los deseos individuales. Y también lo dice un sociólogo, ojo. Y dice que una persona totalmente socializada es la que desea solo las recompensas que aquellos que la rodean han decidido que debe desear. Tania, eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast. Bueno, dicho esto, que cada uno lo interprete como quiera. Y dice el autor que es Mijail, y no sé decir el El apellido. apellido, pero lo podemos poner en la descripción, ¿vale? Todos los libros que hemos dicho los vamos a poner en la descripción para que podáis ver quiénes son los autores. Y dice, la solución es liberarse de forma gradual de esas recompensas de la sociedad y aprender cómo sustituirlas por recompensas que estén bajo el poder propio de uno mismo. Entonces, dicho esto, la primera idea y te dejo para ti las otras dos, Marta, si te parece, Vale. la diferencia entre placer y felicidad. Lo que dicen los doctores, por irnos a lo más científico, si así lo queremos, ¿por qué el placer nos aleja de la felicidad? Pues porque el placer es dopamina y lo que hace es ir matando neuronas cuando las sobreestimula y entonces cada vez necesitamos más, por eso se producen las adicciones y eso cada vez nos aleja más del bienestar. Y la felicidad es serotonina y la serotonina no sobreestimula, sino que relaja nuestro sistema, nuestras neuronas. Entonces hace lo contrario, nos lleva a ese estado de paz, de relajación, de, bueno, si yo tengo serotonina puedo estar un día más baja, pero estoy bien. Nos lleva a ese equilibrio, ¿no? Al que queremos llegar. Entonces esa sería la primera idea de que, aunque parece que todos sabemos que placer y felicidad no es lo mismo, lo seguimos confundiendo. Sí, me encanta, Tania. La diferenciación final, tanto al principio como al final, has puesto ese toque. Yo daría el segundo, para mí, que hay una coherencia entre tus pensamientos y tus acciones. Si tú piensas una cosa, actúa como piensas. Total, me encanta. La coherencia es un tema que sí, La sí, coherencia es básica para encontrar el equilibrio. en el top de nuestros valores. Sí.
Y el tercero ya lo hemos hablado, pero es que me parece tan importante que quiero acabar con él. Valora lo que tienes. Si no eres consciente de lo que tienes, es como si no lo tuvieras. Y si es como si no lo tuvieras, obviamente no lo vas a disfrutar, porque es como si no existiera. Esta frase se ha repetido hasta la saciedad y se oye mucho, pero aún así a veces parece que no cala. Seguro que en tu vida tienes cosas buenas, valóralas, disfruta de ellas, no esperes a que no estén para, como el refrán, no se sabe lo que tiene hasta que se pierde. Así que yo me Sí, o a que quedaría otra persona las valore también. Es también. como, porque eso es estar comparándote. Creo que no nos damos cuenta de que cuando no valoramos lo que tenemos es porque queremos que otro lo valore. Si otra persona lo valida, entonces sí. ¿Y qué es esperar que otra persona lo valide? Es estar comparando. Volvemos a lo de antes. Atrévete a no gustar, atrévete a no necesitar esa validación. Total, totalmente. Que todo te importe una mierda o que casi todo te importe una mierda, como dice Mark Manson, que para nada el libro va de que nada te importe, todo lo contrario, pero el título me encanta y lo recomiendo mucho. Y bueno, pues aquí acabamos. Gracias, Tania. Gracias, Marta, y esperamos que te haya gustado muchísimo este primer episodio, que nos sigas escuchando y que en cualquier momento que lo escuches te haga reflexionar, disfrutar y que te aporte mucho, que es de lo que se trata, de encontrar juntas ese equilibrio.